de evangelista, en cualquiera sea el caso. Lo importante, y es lo que estamos tratando de enfatizar, es que nosotros tenemos que tener una claridad en el ministerio. Tenemos que tener una visión clara del ministerio. Es como una persona se une en matrimonio y no tiene una visión de cuál es su rol de esposo. O la esposa no tiene una visión de cuál es su rol de esposo. ¿Qué es lo más probable que va a pasar? Es que esos roles se van a invertir, se van a traspapelar, se van a confundir, se van a traspasar, se van a abusar. Bueno, ¿por qué? Porque no tuvimos desde el comienzo la visión correcta nos nació un hijo, pero yo no tengo la visión correcta de la paternidad. Entonces sí, el hijo automáticamente tiene un padre, porque yo soy ideológicamente responsable, pero eso no significa que yo sea un buen ejemplo, una buena influencia, la autoridad correcta sobre ese niño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no tengo la visión correcta. Y va a pasar lo mismo en el ministerio. En el ministerio, si yo no tengo la visión correcta de lo que Dios me está llamando a hacer, puedo convertirlo en una cosa, ¿verdad? Pueril, en algo indeseado, bueno, el ejemplo clásico de esto es Israel. Dios llamó a Israel al servicio de Dios, al ministerio de Dios, ¿o no? Claro, Dios llamó a Israel, ¿verdad? Dice en Éxodo que la llamó como nación de sacerdotes, ¿verdad? Es decir, toda Israel, eso es lo que quiere decir, es que toda Israel como nación de sacerdotes, toda Israel estaba llamada al ministerio. Y Dios dijo, bueno, por medio de ustedes yo voy a dar a conocer mi nombre entre las naciones. Y Israel fue albacea de los propósitos, de los designios, del plan que Dios tenía. Pero ¿qué pasó? Israel perdió la visión, nunca tuvo la visión correcta de lo que Dios le estaba llamando a hacer. Y Israel pensó que todos esos atributos, todo ese favor divino y todas esas ventajas espirituales que Dios le había concedido eran solamente para ellos. Y como consecuencia, ¿qué pasó? Ellos, por no tener la visión correcta del ministerio, Dios tuvo que quitarles el ministerio. Y entonces ahí es donde aparece la iglesia. La iglesia es el reemplazo a Israel por su fracaso en no tener la visión correcta de Dios. Ellos creyeron que Dios los estaba llamando para privilegiarlos y no se dieron cuenta que Dios los estaba llamando era para servir a las demás naciones. Ellos se creyeron los importantes, se creyeron nosotros somos los especiales, nosotros somos los extraordinarios, nosotros somos la nación de Dios, el pueblo de Dios, nosotros somos ¿verdad? ¿Qué pasó? Dios le dijo, ustedes no tienen la visión. Y entonces le pasa el comando a la iglesia. Y la iglesia de Cristo es la que es llamada entonces ahora. Pero Pablo en el capítulo, creo que es el capítulo 10 de Romanos, les dice, cuidado, porque si a Dios no le tembló la mano para cortar el árbol e injertar allí, ¿verdad?, la rama que no era de ese árbol, a Dios tampoco le va a importar, ¿verdad?, cortar la rama que ni siquiera era del árbol. Lo que está tratando de decirnos es, enfóquense, porque si Dios con Israel hizo esto, con la iglesia lo va a hacer también, lo puede hacer también. No dice que lo va a hacer, pero lo puede hacer también, la posibilidad está allí. Es decir, si nosotros perdemos la visión de lo que Dios nos está llamando a hacer, entonces obviamente nosotros, ¿verdad?, nos extraviamos. Y por eso yo pienso que hay mucho ministerio ilegítimo el día de hoy.
Porque la motivación que está detrás de esos ministerios no es la motivación correcta. Es la motivación de lucrar, la motivación de probarle a alguien, ¿verdad?, que sí lo puedo hacer, o ¿verdad?, es un asunto de orgullo o de agendas personales, o por último de notoriedad, ¿verdad?, un ego trip, como se llama, ¿verdad? O sea, es un asunto de mostrar, de descollar, de sobrepasar, se convierte en un asunto de competencia. Esas no son las razones por las que Dios nos llamó al ministerio. Vamos a entender primero cuál es el ministerio que Dios le da a la iglesia. Vamos a comenzar por allí, ¿verdad? Nosotros vimos, ya esto lo vimos en clases anteriores, que nosotros hablamos de varias cosas. Hablamos de lo que se llamaba el querigma, más la didaje, más koinonía, más diaconía. Y dijimos, todo esto es el ministerio de la iglesia. ¿Verdad? Esto es como si fuera una fórmula química. Y para hacer la pócime le echamos un poquitico de querigma, le echamos un poquitico de didaje, un poquitico de koinonía y un poquitico de diaconía. Y entonces esa forma un compuesto químico que es lo que llamaríamos el ministerio de la iglesia. Claro, esto es una forma muy sucinta, muy primitiva, muy simple, ¿no? Simplificada, digámoslo así, ¿no? Pero lo que estábamos tratando de decir, y esto ya lo hemos trabajado en clases anteriores, cuando hablamos de cada uno de esos aspectos del ministerio de la iglesia, del llamado que la iglesia tiene. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Esto es lo que la iglesia no puede negociar nunca. Aquí está, por decirlo de alguna manera, la columna vertebral de la iglesia. La iglesia no puede existir sin esto. La iglesia no puede existir sin esto. Esto es lo que la iglesia hace cotidianamente. Esto es lo que la iglesia, o en lo que la iglesia se mueve continuamente. Podríamos decirlo que estos son los cuatro motores de la iglesia. Los cuatro motores de la iglesia que están unidos, y lo que los une a todos es la actividad del Espíritu Santo. ¿Verdad? Lo que los mueve es la actividad del Espíritu Santo. Ahora, esto es lo que la iglesia no puede negociar nunca, ¿verdad? Es decir, la iglesia, imagínense que estos son las cuatro llantas neumáticos del carro. ¿Qué pasa si un neumático del carro se daña? ¿Se para el carro o no? Sí, claro. Se para. Con uno que se dañe, no se tiene que dañar los cuatro. Con uno que se dañe, ya se para el carro. Es decir, lo que quiero decir es que ninguno puede ser suprimido. Esto es lo que la iglesia hace continuamente. Si hay una iglesia que no tiene koinonía, es un mal signo. Eso, ¿por qué? Porque es que no puede operar un carro con una llanta menos. No va a funcionar. Bueno, no tiene vidaje, o sea, no tiene enseñanza. No solamente no tiene vida de comunión, de fraternidad, digamos, de hermandad cristiana, pero no tiene la parte, digamos, de la enseñanza. No se enseña nada en la iglesia. Hay mucha adoración, digamos, y hay mucha vida fraternal, pero no se enseña las palabras. No hay un basamento. La gente no entiende la doctrina bíblica. La gente no entiende lo que significa ser cristiano. Entonces, ¿qué pasa? Hay una deficiencia. Y de nuevo, con una sola cosa que esté mal, todo se va a parar. Por eso estas cuatro cosas son no negociables. No negociables.
Estas cosas son la dinámica permanente, digamos, esto es lo más básico que hace una iglesia. Lo más básico que hace una iglesia es proclamar el Evangelio de Jesucristo, enseñar, tener la convivencia, la vida de hermandad, de amor cristiano y por supuesto el servicio tanto a los de adentro como a los de afuera. Entonces esto es de manera resumida lo que no puede dejar la iglesia nunca de hacer. Borro aquí. Ahora vamos a ir todos a 2 de Corintios, en el capítulo 5. Busquen 2 de Corintios, capítulo 5. Y vamos a ir allí, ¿verdad? En el capítulo 5 vamos a buscar el verso, vamos a ubicarnos más o menos a nivel del verso 16. Y vamos a comenzar a leer de ahí en adelante. ¿Quién lo tiene? Yo. Adelante, yo. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí? Sí. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ok, lee ese versículo de nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Okay. Sigue leyendo un poquito más. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos encargó a nosotros. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Buenísimo. Sí. Entonces, no, ahí está, Okay. Creo que está bastante claro. Es decir, ¿cuál es el ministerio al cual Dios ha llamado a la iglesia? Si lo pudiéramos poner en una sola palabra, bueno, el ministerio que Dios le ha encomendado a la iglesia es el ministerio de la reconciliación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para que haya, es decir, la reconciliación, si quisiéramos verlo de alguna manera, es el método divino que hace posible ¿qué cosa? Es el método divino que hace posible que esa nueva creación se materialice. Es decir, los que están allá afuera sin ser reconciliados, ¿son o no son nuevas creaciones? Sí, claro. No son. Los que están afuera, claro. Los que están allá afuera todavía no se han reconciliado, no son nueva creación. Son creación, claro, son creación, pero no son nueva creación todavía, ¿verdad? Kainos es la palabra aquí, no es neo, ni siquiera es la palabra neo. ¿Verdad? Neolítico, no es la palabra nuevo, es la palabra kainos, ¿verdad? Es algo nuevo, no en tiempo, en esencia. Es una nueva creación. Por eso es una nueva creación, porque no es lo mismo reeditado, ¿verdad? No es lo viejo hecho nuevo, no. Es algo completamente sui generis, algo que no existía antes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la función de la iglesia entonces? Si lo pudiéramos poner así, de forma muy simple y muy, ¿verdad? Como dice, mal y rápido, como se dice por ahí. Si lo pudiéramos decir mal y rápido, tendríamos que decir que el ministerio de la iglesia consiste en reciclar gente. Ese es el ministerio de la iglesia.
Nosotros somos, es decir, todo se puede reciclar, ¿verdad? Lo único que no se puede reciclar es el ser humano, porque usted no puede meter un ser humano por aquí y un viejito por acá de 80 y que por el lado allá salga de 17. No existe esa máquina, ¿ves? No. Usted latas de aluminio, las mete en la máquina y bueno, le vuelve a salir el aluminio, pero puede usar de nuevo en cualquier otra forma que le quiera dar. Eso ya existe. La tierra se puede reciclar, todo se puede, la madera, todo se puede reciclar. Pero el único que puede reciclar seres humanos, el único que está llamado a reciclar seres humanos es la iglesia. Porque solamente la iglesia tiene el mensaje de la reconciliación, que es el mensaje que logra que lo nuevo aparezca, que la nueva creación comience. Imagínense qué clase de trabajo le dio Dios a la iglesia. Vayan al último versículo del capítulo 1 de Efesios. Vamos a leer Efesios 1. Efesios 1. Vamos a leer los dos últimos versículos de Efesios 1 para que ustedes tengan la proporción de cómo Dios entiende a la iglesia, el llamado, el trabajo, la envergadura que reviste lo que Dios le ha puesto a hacer a la iglesia. Ajá. ¿Quién es la iglesia? El 22. ¿Qué dice allí? El 22 y el 23 son los últimos. Sí, ¿cómo dice? Ok, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Está hablando de quién? Está hablando de la iglesia. La iglesia no es un Mickey Mouse, la iglesia no es un espantapájaros. La iglesia es la única institución en la bolita del mundo, la única institución en todo el planeta Tierra que puede reconciliar con Dios. Nadie más. Bueno, pastor, la iglesia de la que habla la Biblia. La iglesia de la que habla la Biblia, por ahí lógico. que no reconcilia. Sí, lógico. Estamos hablando del estado ideal de las cosas, ¿no? Es obvio que es así. Ahora, ¿qué pasa si la iglesia se lanza a ser la iglesia, pero no tiene la visión, como dijimos, no tiene la visión correcta? Es como el que, bueno, se casa sin tener la visión correcta de ser esposo o ser esposa. Bueno, me caso porque hay la presión social, me voy a quedar para vestir santo, tengo que salir de mi casa y tengo que solucionar el problema rápido, necesito que alguien me mantenga, o me gustaría conocer todas las motivaciones posibles. La persona se casó, pero no tenía la visión de lo que era el matrimonio. ¿Para qué se iba a casar? Entonces, bueno, pasó un tiempo y la relación se fue erosionando y colapsó. ¿Por qué? Porque no había la visión. Entonces, pasa lo mismo con la iglesia. Si nosotros no tenemos la visión de lo que Dios nos ha llamado a hacer, entonces, claro, puede haber mucho ruido, mucho movimiento, pero si en realidad no estamos con la motivación, con la visión y la motivación, si no tenemos claro esos dos elementos, visión y cuando no tenemos visión, lo único que vamos a tener es ambición. ¿Ves? Y cuando no tenemos motivación, entonces lo que vamos a tener es solamente, cuando no tenemos la motivación correcta, quiero decir, lo que vamos a tener es solamente la persecución de nuestros propios intereses. Y cuando en un ministerio esas dos cosas se unen, la ambición con los deseos personales, bueno, ya es un asunto que se convierte en destructivo, completamente destructivo. Completamente. Es decir, que la iglesia, en vez de ser parte de la solución, puede terminar siendo parte del problema.
Pero bueno, es la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, sí. Pero acuérdense, Pablo creía que le estaba haciendo un gran favor a Dios persiguiendo a los cristianos y después descubrió que estaba en el equipo equivocado. Es decir, uno puede estar creyendo que le está sirviendo a Dios y después darse cuenta de que está trabajando en contra, le está haciendo la contra de Dios. Entonces, por eso es que es muy importante que tenemos que entender la visión. Tenemos que tener la visión correcta y la motivación correcta. ¿Qué pasa si tengo la visión correcta pero no tengo la motivación correcta? Sé lo que Dios quiere de la iglesia, sé lo que Dios quiere de mi llamado, sé lo que quiere Dios de mi ministerio, me dedico a eso, pero comienzo a decir, no tengo la motivación correcta. Entonces, cuando no tengo la motivación correcta, lo que va a pasar es que voy a usar las cosas del ministerio, voy a capitalizar mis dones, ¿verdad? Voy a usar todo lo que el ministerio o las habilidades que Dios me ha dado y el llamado que Dios me lo voy a usar para beneficiarme. O lo voy a usar para despollar, lo voy a usar para promover, para lo que me puede beneficiar a mí. Entonces pierdo completamente el rumbo, se comienza a resquebrajar. ¿Por qué? Porque las dos cosas tienen que estar ahí. Tengo que tener la visión correcta y tengo que tener la motivación correcta. Porque si no, la historia que yo he contado varias veces del hombre que quería producir el mejor vino del mundo y comenzó a mezclar distintas cepas de uvas, ¿verdad? Y fue haciendo híbridos, injertos, hasta que finalmente dio con la mejor uva posible y produjo el mejor vino posible. Y era tan bueno, y eso era lo que él se había propuesto hacer, tenía la visión clara, pero era tan bueno el vino que se alcoholizó. Y entonces nunca pudo llevar a cabo su visión. Eso es lo que pasa con una persona que tiene la visión correcta pero no tiene la motivación correcta. Si no hay una cosa junto con la otra, lo que va a pasar es que... Entonces las iglesias tienen muchas veces buena teología, pero no tienen la motivación correcta. O tienen la motivación correcta pero no tienen mala teología. Entonces, ¿verdad? Tienen que estar las dos cosas. Tienen que estar los dos elementos presentes. Bueno, sí, Boris. Los dos. Para hacer usted hizo una similitud con el matrimonio. ¿Cuál sería la visión y la motivación correcta? En el matrimonio, ¿estás hablando? Sí. Bueno, la única motivación motivación correcta en el matrimonio es el amor. Si uno no ama a esa persona, aunque tenga cualquier otra explicación y cualquier otro argumento válido, está incorrecto, porque si no amas a esa persona, ¿para qué quieres estar con ella? Y después subir el capítulo 13 de 1 Corintios. Y luego, ¿verdad? La razón por la que uno, la visión para estar unidos es que el matrimonio es una experiencia que para mí tiene un carácter sacramental, ¿verdad? En la Iglesia Católica se le considera sacramento. ¿Y carácter sacramental qué significa? Que algo físico transfiere o comunica algo espiritual. Eso es lo que significa sacramental. Por ejemplo, sacramental es que cuando nosotros participamos del pan y del vino, eso es algo físico porque, bueno, el vino es físico, el pan es físico, pero detrás de lo físico Dios está trabajando. Es decir, hay una transferencia espiritual. Por eso la Escritura dice, no participes de eso ligeramente, porque hay unos que han muerto y hay unos que han dormido y otros que están enfermos. ¿Por qué? Porque hay algo que se está transfiriendo en eso. Es decir, espiritualmente hay un beneficio espiritual cuando tú lo tomas, que si lo haces equivocadamente, estás haciendo lo incorrecto. Entonces, en el matrimonio pasa lo mismo. Es una relación física.
pero es una experiencia espiritual. Y si uno entra en esa relación física, en vivir juntos, en convertirnos en una sola carne, dice la Escritura. Somos una sola, pero esa relación es una relación que tiene que ser conducente a lo espiritual. Es decir, esa relación del matrimonio tiene que hacerme más espiritual, tiene que acercarme más a Dios, tiene que llevarme a estar más profundo en la comunión con Dios. Es decir, fíjate, la comunión es con una persona, pero el fin último es que me acerque más a la comunión con Dios. Y si ese no es lo que está pasando por medio del matrimonio, entonces se está usando incorrectamente, porque le hemos robado ese carácter sacramental que tiene la relación. Bueno, de hecho, es de la única cosa de la cual la Escritura dice, ¿verdad?, que de eso se trata la relación de Cristo y la Iglesia. La relación del matrimonio es la única cosa que prefigura, que se acerca a explicar cómo es la relación de Cristo con su Iglesia. Imagínense si será sacramental eso, si será la forma de transferir un beneficio espiritual al ser humano. Es decir, se convierte en un medio de gracia, algo que nos nutre, que nos llena, que se supone que nos beneficia espiritualmente. Ahora, si uno reduce el matrimonio, como lo hace la sociedad civil el día de hoy, a hacer el contrato entre dos personas, ¿en qué lo convirtió? Lo convirtió en una transacción legal. Lo convirtió solamente en un documento firmado. Lo convirtió solamente en un convenio, en un contrato social. Y entonces le robó toda la esencia espiritual que supone que debe llevar esa relación. Bueno, pero nos metimos en otro tema, nos salimos de ahí. Pastor, yo tengo una pregunta. Sí, adelante, Sara. Entonces estaba meditando en lo que usted decía de que visión y motivación Sí. son elementos esenciales para la Iglesia llevar a cabo el ministerio de Dios, que es reconciliar, ¿verdad? Correcto. Entonces la teología vendría a ser como la visión, una correcta teología. Muy buena aserción. La teología bien utilizada debe ayudarnos a aclarar, a definir, a conceptualizar y a darnos los instrumentos necesarios para alcanzar esa visión. Eso es correctísimo. Eso es correctísimo. Porque si no, entonces ¿cuál sería el uso de la teología? La teología solamente tiene utilidad en tanto que es una reflexión fundada, basada en las Escrituras, una reflexión que tiene su fuente en las Escrituras, pero que nos aclara el paso, nos demarca claramente la trayectoria que debemos tomar. Entonces por eso es que la Iglesia está haciendo teología continuamente, porque en esa trayectoria va a haber algo se nos va a atravesar. Y eso que se nos va a atravesar es una pregunta. Y la pregunta es, ¿debe la Iglesia apoyar la ingeniería genética? Entonces ahí nos va a tocar de nuevo hacer teología, porque algo nos cortó el paso, algo nos salió del camino, algo nos está retando, nos está pidiendo nuestra explicación. Y entonces la Iglesia está en un proceso continuo de ir a las Escrituras, entenderlas, leerlas y ver qué es lo que cómo Dios podría responder a una situación de ese tipo. Entonces sí, es correctísimo pensarlo de esa manera. Ahora, la motivación, si la teología nos ayuda con la visión, ¿qué es lo que nos ayuda con la motivación entonces? Entonces, la motivación tiene que ver con un aspecto todavía más práctico, y esto creo que tiene que ver con el tema de lo que llamaríamos la espiritualidad. La teología es una reflexión, ¿verdad?, de la misión de la Iglesia, pero mi interrelación con Dios es lo que va a informar mi motivación. Si yo no aprendo a hacerme sensible al Espíritu Santo, si yo no tengo una relación cotidiana, profunda, vívida, dinámica con Dios, si yo no me dejo
transformar por la palabra, ¿verdad? Sino que la palabra solamente es fuente para hacer teología, pero no fuente para mi propia transformación. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay un... Entonces, por eso es que yo diría que esto sería más o menos, es decir, la teología tiene una utilidad, tiene un elemento importantísimo que no podemos dejar de reconocer. Bueno, Pablo escribió, todas sus cartas tienen elementos teológicos, pero todas sus cartas también tienen elementos pastorales, es decir, tiene el aspecto práctico, lleva el consejo, ¿por qué? Porque la teología tiene que convertirse en algo también para la cotidianidad, no puede ser solamente, es decir, cuando uno camina, uno está mirando dónde está pisando, pero uno está mirando también adelante, y esa es la dinámica de caminar. Uno no camina así, solamente viendo dónde va a pisar, ni camina solamente allá, mirando allá al horizonte. Uno tiene que, es una combinación de ambos, tiene que estar mirando una cosa y la otra. Así es más o menos la trayectoria de la iglesia. Tiene que tener claridad en la visión, pero al mismo tiempo tiene que tener claridad en la motivación. Tiene que tener dónde vamos, dónde nos dirigimos, a qué perseguimos, cuál es el fin último, pero tenemos que tener aquí en lo que tengo que hacer día a día. Y día a día tengo que mantener mi motivación. Mi motivación tiene que estar incólume, firme en lo que Dios me llamó, ¿verdad? Porque si esa motivación... Mire, a mí me parece muy curioso que Pablo menciona en varias de sus cartas, no sé si ustedes se han dado cuenta de eso, que hay gente que lo ha dejado, Sí. que le ha dejado el ministerio tirado. Ay, fulanito de tal, que Dios lo tenga, ¿verdad? Porque me abandonó. Esa gente que comenzó en el ministerio con Pablo, entró en el fragor de la lucha, tenía tal vez la visión de dónde Pablo quería ir y lo que Pablo pero no tenían la motivación, entonces se quedaron por el camino, ¿verdad? Entonces Pablo en muchas ocasiones en sus cartas advierte de la gente que lo han abandonado. Así que esto no es un asunto nuevo, no es un asunto del siglo XXI. Lo que quiero decir, esto es, ¿verdad?, parte de la dinámica. Ahora, bueno, bien. Entonces, digamos, lo que llamaríamos la razón, el racional que es el telón de fondo de todo lo que la iglesia hace, es la reconciliación. Ahora, si yo quiero reconciliar gente afuera con Cristo, pero adentro la iglesia es una antítesis. ¿Qué significa la antítesis? Lo opuesto a lo que estoy declarando, ¿verdad? Si yo digo blanco, bueno, la antítesis es negro. Entonces, ¿qué pasa si la iglesia está proclamando afuera el ministerio de la reconciliación, trayendo gente a Cristo, reconciliándolos con Cristo, pero adentro somos la antítesis de lo que estamos proclamando afuera? Es decir, a los de afuera le estamos diciendo reconcíliense con Cristo, pero a los de adentro vivimos en pleitos, en peleas, en envidias, en celo, en contienda, en desacatos, en chisme. Pregunto, ¿puede funcionar la iglesia así? No puede funcionar, ¿verdad? Porque yo no puedo predicar la reconciliación para los de afuera y no la reconciliación para los de adentro. Es decir, si la gente no vive reconciliada adentro, entonces lo que estamos predicando afuera, bueno, es un discurso aprendido, es un discurso memorizado. Es lo que hacen los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová le lavan el cerebro, le ponen, es como si le pusieran un chip, ¿verdad? Un cassette, y se lo pisan, sí, es una cosa que se la memorizan, se la saben, la repiten 20.000 veces. Bueno, eso es lo que pasaría en la iglesia si la iglesia no entiende la dinámica de la reconciliación. La reconciliación es el estado permanente, ojo, la reconciliación es el estado permanente en que la iglesia tiene que vivir.
Cuando la iglesia vive en reconciliación aquí, fácilmente puede predicar reconciliación allá. Si la iglesia predica reconciliación allá y no la está viviendo aquí, esa gente que va a vivir aquí se va a contagiar y se va a deformar y se va a decepcionar, y esa gente o se regresa a donde estaba o se van a ir a otra parte. ¿Por qué? Porque no podemos tener tesis y antítesis, ¿verdad? Tesis y antítesis al mismo tiempo. No podemos tener las dos cosas al mismo tiempo. La iglesia tiene que tener Entonces, la visión de la iglesia, la visión a la que estamos llamados, es la visión de la reconciliación. El reino de Dios, ¿verdad? Y hemos hablado muchísimo en el curso, dedicamos una clase completa a hablar sobre el reino de Dios, basada en el libro La Iglesia según el Reino. Y ustedes recordarán, cuando hablábamos del reino, el reino es eso, el reino es la comunidad perfecta. Y una comunidad, ¿qué cosa es? Es el conglomerado de gente que ha sido reconciliada. Una comunidad es el conglomerado de gente que ha sido reconciliada, donde Dios es el centro reconciliador, donde Cristo es la pega que le da cohesión a todo ese número de individuos. Entonces la iglesia es una comunidad reconciliadora. No porque nosotros reconciliemos a alguien, es porque nosotros sabemos quién lo hace. Y nosotros somos el vehículo, el instrumento para que la gente se reconecte con Dios a través de Cristo. Porque nadie se puede reconectar con Dios si no es a través de Cristo. Cristo es la pega. Cristo es el que nos une de nuevo. ¿Por qué? Porque el reino, ese es el reino de Dios, es esa comunidad perfecta, es ese relacionamiento perfecto. Entonces, ese concepto ya lo habíamos trabajado hartísimamente a través de las clases, y solamente estoy, repitiendo algo que ustedes ya lo habían escuchado. Ahora, Jesucristo en su ministerio público, tomando a Cristo como el referencial, Jesucristo en su ministerio público tenía tres funciones principales. Eso también lo hemos hablado, eso también lo discutimos aquí varias veces. ¿Se recuerdan ustedes cuáles eran esas tres funciones de Cristo? ¿Alguno de ustedes se conoce? Bueno, una de ellas, ¿cuál sería una de ellas? Predicar la palabra, explicar la palabra. Bueno, Jesucristo tenía un rol profético, ¿verdad? Jesucristo funcionó como profeta, pero además de eso, ¿como qué más? Salvador. Sí, Salvador en general, pero La revelación de Dios en una persona, los tres oficios de Cristo eran ser rey, sacerdote y profeta. Jesucristo tenía los tres oficios. Claro, la razón por la cual estaba en la tierra, ¿verdad? Obviamente la razón última era la salvación, pero Jesucristo, mientras estuvo aquí, hizo ministerio en esas tres oficios: el oficio de sacerdote, el oficio de profeta, el oficio de rey. Y de alguna manera, y esto es interesante, de alguna manera la iglesia tiene también esos oficios, ¿verdad? Bueno, tomemos solamente la intención original de Dios en Adán. Cuando Dios intenta, ¿verdad?, fincar lo que se llama la nueva creación. La nueva creación es lo que originalmente trató de hacer con Adán. No se pudo. Por eso es que en Cristo se vuelve a llamar la nueva creación, porque la primera, la original, la que quiso hacer al comienzo, no salió como tenía que salir. Pero ¿cuál fue la expectativa de Dios con Adán? Adán era una persona que tenía primacía sobre todo lo creado, tenía un rol
de príncipe de Dios, tenía un rol gobernante, sojuzgar la tierra. ¿Qué significa eso? Gobernar sobre ella, ¿verdad? Así que Adán tenía un rol, sacerdotal, porque Adán tenía que ministrarle a Dios continuamente. Su vida, lo que hacía, todo era un acto de adoración permanente a Dios. La forma en que él organizaba su vida, su tiempo, reflejaba eso. Y luego, bueno, se supone que como en su rol de profeta, Adán tenía que advertir, ¿verdad? Advertir cualquier cosa que se salía del plan, del propósito, lo cual no hizo cuando, ¿verdad?, la serpiente apareció, ¿verdad? Y al no hacerlo, al no desenmascarar el mal, bueno, pasó lo que pasó. La iglesia tiene roles y podríamos decir que la iglesia tiene un rol profético. Claro, la iglesia tiene un rol profético porque la iglesia le ha sido dada una palabra. La iglesia tiene que, ¿verdad? Acuérdense que los profetas tenían dos funciones: la de anunciar, la de denunciar y la de anunciar. Denunciamos lo malo, anunciamos lo bueno. Y la iglesia tiene un rol profético en tanto que la iglesia tiene que denunciar lo que está mal y tiene que anunciar lo que está bien. Es decir, anunciar el evangelio. El evangelio es la única fuente de verdad y de bondad que tiene el ser humano. Entonces, por lo tanto, la iglesia tiene que moverse en ambas cosas. La iglesia tiene un rol sacerdotal también. ¿Por qué? Porque nosotros adoramos, nosotros ministramos en la presencia de Dios. Nosotros, ¿verdad?, como sacerdotes, vigilamos por la salud espiritual del pueblo. Ese es el oficio de un sacerdote, vigilar por la salud espiritual del pueblo. Y entonces, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la iglesia tiene un rol profético, sacerdotal, porque la iglesia tiene que adorar, tiene que ministrar a Dios, tiene que vigilar que todo el mundo se esté creciendo, cultivándose, nutriéndose espiritualmente. Y tiene un rol, digamos, de rey, en el sentido de que Dios, por medio de nosotros, está ejerciendo autoridad. La iglesia tiene un rol de autoridad más importante del que nosotros pensamos. Muchas veces nosotros creemos, pero bueno, orando vamos a gobernar. Créanme que si nosotros oráramos correctamente, nosotros hacemos que lo del cielo comience a bajar a la tierra. Es decir, la iglesia, por medio de esos instrumentos intangibles, que la iglesia no tiene cetros, no tiene ejército, no tiene grandes bicoquitas a su disposición, no tiene ¿verdad?, influencia en la prensa. Pero la iglesia puede gobernar, porque la iglesia gobierna de la misma manera que Jesús gobernó. Jesús nunca fue el emperador de Roma, ¿verdad? No. Jesús nunca se quedó con el puesto de César. Bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que gobernó Jesús? Jesús gobernó a los espíritus inmundos, gobernó sobre las circunstancias, sobre la naturaleza, sobre la muerte, sobre el mundo de las tinieblas. Es decir, la iglesia tiene que aprender a gobernar también en ese sentido, y Dios nos está entrenando. Bueno, de hecho, la Escritura dice que reinaremos con Él. Es decir, que lo que estamos haciendo aquí en la tierra es una preparación. Es una preparación para nuestra función escatológica. Dios quiere que nosotros seamos reyes y príncipes, y que gobernemos. ¿Cuál era la función de Adán? Era representar a Dios en la tierra. ¿Y cuál es la función de la iglesia? Representar a Dios aquí en la tierra. Y para eso tenemos que aprender a ejercer autoridad. Tenemos que aprender a ejercer autoridad. Porque ejercer autoridad significa gobernar. ¿Ve? Entonces, por lo tanto, la iglesia también tiene un rol que tiene que ver con el rol de Jesús. De hecho,
¿No les parece a ustedes curioso que cuando el Señor Jesucristo asciende, ¿verdad?, en la teología cristiana se comienza a hablar del cuerpo de Cristo? Y el cuerpo de Cristo se está hablando de ¿qué? No se está hablando del cuerpo físico de Cristo. Se está hablando del cuerpo místico de Cristo en la tierra. Cuando digo místico quiero decir misterioso, ¿sí? Misterioso porque la iglesia es tanto visible como invisible, ¿verdad? Uno va por la calle y uno no sabe quién pertenece a la iglesia de Cristo, es invisible. Es invisible porque nosotros no tenemos un radar para saber, este es hijo de Dios convertido y lavado por la sangre del Cordero. No, nosotros no tenemos la forma de detectar eso. La iglesia es invisible, pero la iglesia es visible también, ¿verdad? Aunque podemos estar en la iglesia con un montón de gente, a lo mejor hay un porcentaje de esas personas que todavía no son la iglesia de Cristo, porque todavía no han tenido un encuentro con... Bueno, esas cosas, por eso digo que es visible e invisible, ¿no? Pero lo que quiero decir, en todo caso, es que la iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. Si nosotros quisiéramos, ¿verdad? En teología esto se llama la ubicuidad, la ubicación de Cristo, ¿verdad? Nosotros sabemos que la iglesia es el cuerpo sacramental de Cristo. La iglesia es donde está físicamente, tangiblemente, tocable, palmariamente, donde está el cuerpo de Cristo. Pero Cristo está físicamente, no está presente, pero está en la iglesia. Por eso Pablo le dice a los corintios: no pueden participar de la cena del Señor sin discernir el cuerpo de Cristo. ¿Cómo uno puede discernir algo que no tiene delante? ¿Acaso nos vamos a imaginar el cuerpo de Cristo y qué vamos a discernir de eso, de nuestra imaginación? No, está hablando de la iglesia, está hablando del hermano que sí puedes tocar, que tienes al lado. Discernir el cuerpo de Cristo es ver cómo está mi relación con ese hermano. Porque yo no puedo estar bien con Dios si no estoy bien con ese hermano. No existe lo que se llama el bypass. No le puedo pasar por encima. No lo puedo obviar. El bypass es cuando la arteria se tupe y ya no se puede hacer más nada con ella, se le saca una de aquí, se hace que pase por encima de donde quedó la obstrucción y se hace un bypass. Se ignora la sangre sigue circulando porque ya no tiene que verse interrumpida por el taco de grasa que estaba metido en la arteria. Pastor, sí. Una pregunta. ¿Usted me podría dar ejemplos de cómo la iglesia estaría, la iglesia visible, pues, ¿no? Y de manera general, porque sabemos que estaría en su ministerio gobernando? Claro. Por ejemplo, ¿creemos nosotros que orar trae la voluntad de Dios? ¿Creemos nosotros que orar agita la mano de Dios, mueve la mano de Dios en la tierra? ¿Creemos nosotros que interceder tiene una función que hace lo que se llama la película El Cuarto de Guerra? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Creen ustedes que orar hace que las cosas pasen o no? Claro. Sí. Que esa es la forma como la iglesia gobierna. Nosotros no necesitamos tener a alguien en el gobierno, nosotros no necesitamos tener el alcalde que sea cristiano para que las cosas pasen. Si nosotros oramos, si la iglesia es intencionada en eso, hace que las cosas pasen. Otro ejemplo de esto es cuando la iglesia gobierna, cuando la iglesia, por ejemplo, defiende las causas justas. Nosotros como iglesia de Cristo, ¿verdad?, nos unimos en una causa justa y usamos esa fuerza colectiva de la iglesia para de alguna manera imponer, una palabra muy fuerte, pero es para establecer lo que nosotros creemos que eso es correcto. Por ejemplo, cuando la iglesia es la que ha producido
los primeros hospitales en el mundo, los primeros sistemas de educación, los primeros sistemas de educación colectiva, pública, los ha creado la Iglesia. La Iglesia ha dado inicio a, por ejemplo, todo lo que es la protección del laborista. Es precisamente por insistencia de la Iglesia, cuando la Iglesia se une y comienza a reclamar los derechos de otros, que se logró, por ejemplo, reducir el número de horas laborales a 8 horas. Antes eran 12, y antes de 12 eran 16, y antes de 16 era la esclavitud. O sea, la Iglesia es la Iglesia ejerce una autoridad cuando se convierte en el abogado de las causas correctas, y usa su brazo, digamos, representativo, numérico, no quiero decir su voto, pero usa su fuerza numérica para hacer que ciertas cosas pasen en la historia. Y la Iglesia tiene forma de ejercer esa autoridad. Una iglesia que se mueve, ¿no? Claro, exactamente. Conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad. Ante las situaciones sociales que enfrenta. Exactamente. Entonces, claro, para eso hay que tener la visión correcta. Porque si no tenemos la visión correcta, entonces la Iglesia se limita a ¿qué? Bueno, se limita a reunirse el domingo en la mañana a hacer un culto. No hay nada de malo en eso, ojo, no hay nada absolutamente malo en eso. Pero si es como, vamos a ponerlo de esta manera. Imagínense que ustedes están en la reserva de los Estados Unidos. Y entonces cada mes tienen que presentarse en el cuartel más cercano al domicilio de ustedes, y lo que hacen allí es todas las prácticas de guerra. Y ustedes se meten 20 años en la reserva de los Estados Unidos, yendo un sábado al mes o un fin de semana al mes a solamente hacer prácticas de guerra, pero nunca van a la guerra. Después de sus 20 años en el ejército ya lo jubilan. ¿Qué es lo que ustedes saben hacer? ¿Qué es lo que ustedes pueden hacer? ¿Cuál ha sido la experiencia? Pues nada, lo que hicimos fue practicar la guerra. Me metí 20 años practicando cómo hacer la guerra, pero nunca la hice. Bueno, venir al culto sería practicar la guerra. Pero si todo lo que hacemos es practicar la guerra y nunca vamos a la guerra, pues, perdóname, pero entonces no podemos ser la Iglesia de Cristo. Es decir, la razón por la que venimos aquí es para llenarnos de la palabra, para entender el propósito de Dios, para agarrar entusiasmo, para llenarnos, para fraternizar, para agarrar fuerza espiritual. Pero tenemos que salir a hacer la guerra allá afuera. Tenemos que salir a hacer la guerra en nuestros trabajos, en nuestros lugares de nuestros domicilios, con los círculos de influencia en los que nosotros vivimos. Tenemos que hacer la guerra contra el mal, no contra las personas, por favor. La guerra contra el mal. Tenemos que ser influyentes en predicar el Evangelio, en traer la cultura. El reino de Dios tiene una cultura de honor. Yo estoy estudiando eso ahora mismo. La cultura de honor del reino. Donde llega una persona que es del reino, impone una cultura de honor. Una cultura con principios diferentes, con dinámicas diferentes. No se pliega a la basura que todo el mundo hace en el trabajo, sino que trae una cultura de honor. ¿Por qué? Porque esa persona pertenece a un reino diferente. Y no lo hace para sobresalir sobre los demás o para hacerse el importante, el diferente, ¿cómo se diría eso? ¿Verdad? No, lo hace porque tiene un compromiso con su ciudadanía en su reino. Ese es su deber ciudadano. Eso se llama la cultura de honor del reino. Entonces esa es la forma como la Iglesia se supone, de nuevo, como dijo Yuri, en el estado ideal de la Iglesia, así es como la Iglesia tiene que ejercer una influencia en la sociedad civil en la que nosotros estamos enclavados, porque nosotros participamos de esa sociedad civil. ¿Qué es lo que se llama el reino?
Bueno, la influencia que nosotros trajimos es la influencia del reino, claro. Exacto. Exactamente. Sí, no es que nosotros nos vayamos a poner una corona. No, exacto. Es la actitud. Pero bueno, estamos resumiendo entonces. El rol profético de la iglesia, el rol sacerdotal de la iglesia, el rol, ¿verdad? Como dije, de autoridad delegada que tiene la iglesia. ¿Sabe por qué nosotros casi nunca podemos ejercer autoridad? Porque no estamos dispuestos a sujetarnos a autoridad. Esa es es decir, el policía que no respeta las leyes no puede imponer las leyes tampoco. No tiene ninguna, moralmente no está capacitado para eso. Bueno, tiene su chapa y se presenta ahí con su revólver, sí, pero moralmente no está capacitado, porque esa persona, él está transgrediendo la ley en otro lugar y quiere venir aquí a imponerla. ¿Me entienden? ¿Qué pasa? Si yo no vivo bajo autoridad, no puedo hacer que esa autoridad se imponga tampoco. Es decir, yo no puedo impartir autoridad a no ser que yo viva primero sujeto bajo autoridad. Y algo que si ustedes tienen la oportunidad de leer alguna vez, lean un librito de Watchman Nee que se llama La autoridad delegada. Ese librito de Watchman Nee, wow, para mí, yo soy uno antes de leerlo y uno después de leerlo. Me abrió los... No, se llama Autoridad Espiritual el libro. Watchman Nee. ¿Cómo se escribe Watchman? Como Watchman. Que sería como watch, mirar, ¿no? Watchman. El verdadero nombre de él es Nitu San. El verdadero nombre en chino es Nitu San, pero cuando... Es chino. Es chino, ya murió hace muchísimos años, pero sus libros son clásicos. Así lo veo. Se llama el libro Autoridad Espiritual. Autoridad Espiritual, sí. Ese libro de verdad, él enseña en ese libro lo que son las autoridades delegadas por Dios. Y respetar una autoridad delegada por Dios es y respetar a Dios. Es una y la misma cosa. Porque si Dios lo puso allí y yo no lo respeto, a quien estoy irrespetando es a quien lo puso, no a la persona. Entonces, es muy importante entender que Dios trabaja en ese escalafón de autoridad. Porque si yo no puedo pretender bypass, de nuevo, saltarme esas autoridades y decir, bueno, no, eso no lo puso Dios. No, si Dios delegó eso, yo tengo que aprender a trabajar en función de lo que Dios delegó. Si no, me salgo del propósito de Dios y yo me convierto en lo que sería un outcast, ¿verdad? Un renegado social. Un renegado social. Una persona que no se sujeta, no tiene ningún tipo de... un outlaw, perdón. Bueno, gente, preguntas hasta este punto de lo que estamos hablando. Sí, yo tengo preguntas. Sí, adelante, Saray, adelante. Considero que con lo que hemos estado aprendiendo, en realidad un ministerio, y quisiera que me corrigen eso, no es realmente un modelo de una iglesia que se congrega y un pastor que predica y se hacen actividades. Un ministerio también podría ser algo que no es físico, pero que se está llevando a cabo y está llevando los 4 elementos y los 3 roles. Una apreciación interesante y correcta. Porque hoy en día hay muchos ministerios que se levantan que no están pastoreando, por decirlo así. Claro. No, es correcto. Por ejemplo, un ministerio que yo creo que nosotros hemos desatendido, que no hemos visto de procurarlo como deberíamos, quiero decir la iglesia en general, es el tema, por ejemplo, de lo que se llama la trata de mujeres, la trata de blancas. Todo lo que tiene que ver con este asunto
que es impresionante. Se dice que es la nueva esclavitud, la esclavitud moderna, la esclavitud del siglo XXI. Son millones de mujeres de temprana edad, porque usualmente para eso tienen que ser jóvenes, que están alrededor del mundo, millones de mujeres que están bajo esclavitud, literalmente, bajo esclavitud, que están siendo prostituidas, y para ser prostituidas están siendo, ¿cómo se llama? Están siendo hechas adictas a drogas de distintos tipos, y que son solamente máquinas para que otra gente se enriquezca. Alguien tiene que pararse y comenzar a hacer un ministerio con eso. Bueno, yo sé que hay algunas iglesias, ya sé de algunas iglesias que hacen trabajo en esa área, pero es una área que hemos descuidado. Todo el tema de estas mujeres que están siendo explotadas, utilizadas, y en la gran mayoría de los casos en contra de su voluntad, porque ya permanecen ahí solamente porque no pueden zafarse de la adicción que tienen a la droga, y esa es de alguna manera la fuente fácil e inmediata de conseguirla. Pero sí, es correctísimo. Hay muchísimos campos en los que nosotros todavía no hemos entrado, y como iglesia de Dios tendríamos que hacernos conscientes de muchos de estos campos donde, por ejemplo, todo el tema de lo que se llama es algo que cada vez es más común en las mujeres de nuestra generación, lo que se llama la bulimia, todo el tema de las personas que no, ¿cómo se llama? Que quieren mantener un peso, una talla, y se provocan... Sí, lo hacen es pasar. Sí. Desórdenes alimenticios. Sí, desórdenes alimenticios. Pero esos desórdenes alimenticios, claro, obedecen a razones que están, ¿verdad?, psicológicamente, emocionalmente y espiritualmente ligados a una persona. Y casi no hay una pastoral que tenga que ver con ese tipo de personas. Digo, estoy describiendo ministerios, ¿verdad?, que están allí, que están clamando nos están desafiando de alguna manera, y que no hemos todavía entrado en ellos. Claro, como digo esto, digo mil otras cosas. Pueden haber muchos flancos diferentes en los que la iglesia, y de nuevo lo que decía Saray es correcto. Si nosotros tenemos la visión correcta, tenemos el llamado de Dios y tenemos la visión correcta, entonces nosotros podemos, ¿verdad?, echar mano de eso para poder adecuar, adaptar y hacer funcionar estos nuevos retos que nos presenta la sociedad de hoy, porque esto surge como parte de la dinámica de la sociedad de hoy, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos, como Iglesia de Cristo, ser un ministerio que no es un ministerio convencional, ¿verdad? No es un ministerio convencional, pero no por eso menos espiritual, y no por eso menos eclesiástico, ¿verdad? No, al contrario, son nuevos retos que nos va presentando la sociedad, y entonces en relación a eso tendremos que, por ejemplo, hace unos años atrás no se hablaba nunca en la iglesia de la ecología. La iglesia nunca había entendido que cuidar el planeta era tan importante, hasta que hace unos 40 años para acá ha comenzado un movimiento, ¿verdad?, que nos ha hecho entrar en conciencia de que estamos destruyendo el planeta Tierra. Y ese planeta lo creó fue Dios, y por lo tanto quienes más interés deberían tener en cuidarlo deberíamos ser nosotros, que somos los hijos de Dios. Pero lamentablemente quienes más lo cuidan no somos nosotros, los hijos de Dios, son los hinduistas, la nueva era, los Hare Krishna. Toda esa gente son abanderados de la ecología. Nosotros
Como si, no, ¿sabes por qué? Porque tenemos una mala teología. Creemos que el mundo va a ser destruido por fuego, que se va a destruir todo. Y por lo tanto, ¿para qué vamos a cuidar esto? Si por último, si esto se pone peor, se pone mejor. Es lo que dice mucha gente, ¿no? La excusa que siempre decimos es, ya está escrito en la Biblia. Ya, exactamente. Dejémoslo pasar. Esa es la excusa. Exactamente, así tenía que pasar. Ajá. Tenía que pasar. Y por lo tanto, bueno, que nos quedamos cruzados y... No. Martín Lutero decía una cosa interesante: si mañana me tocara morir, hoy sembraría todavía mi árbol de manzana. Es decir, porque no importa que yo no me las coma, pero alguien se las va a comer. Es decir, el beneficio no tiene que ser siempre para mí. Alguien tiene que ser beneficio. Eso es parte de ser cristiano. Aunque yo no esté aquí en 20 o en 30 años, el planeta le va a quedar a alguien. Y nosotros como hijos de Dios deberíamos ser abanderados en proteger lo que Dios ha hecho. Son ministerios, nuevos ministerios en los que tendríamos que como iglesia estar pensando. Pastor, pero yo pienso que todo eso no se despierta a tal punto porque la teología que en muchas iglesias se está predicando ahora se está dando en base a alimentar el ego del ser humano. Como que la prosperidad, que te va a ir mejor si aplicas la palabra y tantas cosas que son solamente para uno, pero no se está como que tomando en serio las otras partes que verdaderamente se necesitan en el mundo. Por ejemplo, el tema ahorita que tenemos con el COVID. Ajá. Yo pensaría que hubiese sido un poco como que lo hubiésemos sostenido mejor si no estuviésemos pensando tanto en el ego del ser humano mismo. O sea, si la iglesia no se hubiese involucrado en esto y hubiese dicho, no, ¿sabes qué? Verdaderamente hay que cuidarnos, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. No, sino que estaban pensando en que no, abramos, que no pasa nada, el Señor nos guarda, el Señor nos cuida y ya está escrito y tiene que pasar porque la Biblia no es las pestes y que esto y que lo otro. Exacto. Pero son situaciones que las tenemos enfrente de nosotros, pero no tomamos asunto, no tú lo dijiste muy bien, lo dijiste muy bien, diste exactamente donde el tema es el ego. Cuando queremos hacer las cosas de esa manera, entonces obviamente todo va a terminar en algo destructivo, porque lo que comienza con el ego, ¿verdad? Es algo que siempre termina en cosas que van a ser para nuestra propia autodestrucción. Entonces, definitivamente tenemos que tomar conciencia de eso. Y por eso es que la teología y la espiritualidad, ¿verdad? Como decíamos, la visión y la motivación, ambas cosas tienen que estar bien articuladas. Porque una mala teología va a producir una mala conducta, una mala pastoral, una mala iglesia. Entonces necesitamos tener ambas cosas que estén, ¿verdad? Que sean concomitantes, que caminen juntas, que estén sean paralelas, que vayan en la misma dirección. Eso es lo que yo pienso que nos tiene adormecidos. Sí. Porque estamos prácticamente viviendo en una burbuja. Sí. Y no estamos despiertos para lo que hay afuera realmente. Sí, sí. Pastor, algo que me ha hecho pensar, Jeffrey, es que es la importancia de la teología, porque a veces no sabemos cómo llevar la palabra a las situaciones actuales que vivimos. Sí. O una necesidad puede convertirse en un ministerio, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, porque hoy en día a veces me he dado cuenta que nosotros somos músicos, ¿no? Entonces yo siempre decía, ¿cómo puede ser un concierto un ministerio, ¿no? Entonces, si uno comienza a considerar estos elementos básicos y tiene esa visión y esa motivación correcta, no es tan solo un concierto, se vuelve muchas cosas. Claro. No, definitivamente. Cuando se le da el elemento, o sea, cuando se ponen todos los ingredientes allí, ¿verdad? Es decir, arroz solo no es la comida completa, pero cuando tú ya comienzas a ponerle todo lo otro, entonces ya el arroz con vegetales, con el pollo, entonces ya no es arroz nada más, es arroz, ya se convirtió en una comida completa, ¿ves? Entonces más o menos esa es la idea. Salvation Army, los hermanos Booth comenzaron en Inglaterra cuando la Inglaterra
estaba pasando por lo que se llamaba su periodo más elevado de la industrialización, y en ese periodo pues obviamente las jornadas de trabajo eran inmensamente largas, muchos niños quedaban desatendidos en sus casas, no había quien los cuidara, había una enorme pobreza, y entonces lo que se llamó el Ejército de Salvación, que se llama Salvation Army aquí, ¿verdad?, en los Estados Unidos, el Ejército de Salvación se organiza precisamente para responder a eso. O sea, hicieron un ministerio de esa necesidad coyuntural, de ese momento, ¿verdad?, de esa situación puntual, y se convirtió en un gran ministerio. Entonces, definitivamente, la necesidad tiene que hacer que la iglesia, ¿verdad?, dé a luz nuevos ministerios en respuesta a esa. Imagínense por un momento que nosotros vivamos en un barrio donde hay pandillas. No es el caso nuestro. Aquí nosotros aquí no tenemos realmente muchos retos, tendríamos que decirlo, porque esta es una zona de la ciudad muy privilegiada. El barrio nuestro es mayormente americano. Coral Gable está apenas 2-3 cuadras más allá. Es decir, esto no es un sitio de grandes necesidades en realidad. Pero imagínense por un momento que viviéramos en un sector de pandillas. Y la iglesia se acostumbra a la balacera. Y la iglesia se acostumbra a la venta de droga delante de ellos. Y la iglesia se acostumbra a la prostitución en las esquinas. Y se cierra los ojos a todo eso. Y solamente llega para hacer su culto, y bueno, de nuevo, es el simulacro de guerra. Vamos al culto y entonces hacemos el simulacro de guerra, ¿verdad? Y tocamos los tambores y la trompeta y vamos a la guerra, y pues el simulacro, pero nunca vamos a la guerra. Es decir, vemos que se está cayendo el mundo a pedazos allá afuera, pero nosotros venimos a la iglesia. ¿Sabe lo que la iglesia se convierte? La iglesia se convierte en un pequeño refugio. La iglesia se convierte en un refugio para la conciencia, más que nada. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la iglesia no se está entrenando para fingir la guerra. La iglesia se está entrenando para ir a la guerra de verdad. Porque la guerra nuestra es de verdad, no es si sucede, si pasara, si no, la nuestra nos está esperando allí. Es decir, no es que la nuestra potencialmente puede suceder, no, ya está sucediendo. Por lo tanto, nosotros no podemos permitirnos venir a entrenarnos para la guerra y no ir a la guerra. Porque entonces seríamos profesionales del entrenamiento de guerra, pero no seríamos soldados. Porque el soldado es el que se entrena para ir, no el que se entrena para no ir. Entonces, por lo tanto, la iglesia tiene que ubicar eso de nuevo. Es extremadamente importante. Bueno, ahora vamos a tocar donde el metal y el asfalto se encuentran, ¿no? La iglesia, en última instancia, es gente ayudando a gente. En última instancia. ¿Por qué? Porque la iglesia no es no es un edificio, la iglesia no es una corporación, la iglesia no es una institución. La iglesia es gente. Lo que nosotros llamamos la iglesia es gente. Congregación. Exactamente. Entonces, el fin de la iglesia, si quisiéramos llevarlo a su, ¿verdad?, sacarle punta y llevarlo a su expresión más sencilla, diminuta, ¿verdad?, ya descompuesta en sus elementos más, la iglesia es gente ayudando a gente. Esa es la dinámica de la iglesia. Ahora, si yo soy iglesia y me estoy entrenando para ayudar gente, pero no la estoy ayudando, hay un problema. Y si soy iglesia y no me estoy entrenando para ayudar gente, es peor todavía, porque ese ni siquiera tiene la posibilidad. Es decir,
Si la iglesia es gente ayudando a gente, entonces la pregunta es, ¿cómo nos organizamos para que eso sea posible? ¿Cómo nos organizamos para que eso sea posible? Ahora, miren, aquí es donde se presenta un gran problema, porque lo peor que hay, es la aventura más agradable, más gratificante de la vida, ojo, la aventura más gratificante de la vida es ayudar a gente, pero es el peor trabajo también. Es el trabajo más ingrato, es el trabajo más peligroso también. ¿Cuántos de ustedes vieron la película Patch Adams? Yo. Con Robert Williams. Buenísimo, sí. ¿Qué pasó con la novia de Patch Adams? La La mataron. La mataron una queriendo persona que la ayudar. ayudaba. La mataron queriendo ayudar. Querer ayudar no es una cosa fácil. Es decir, uno tiene que hasta saber cómo ayudar. Y por eso es que ahí donde la teología juega un papel, y es donde centros de formación como esta juegan un gran papel, porque tenemos que aprender aún cómo ayudar a la gente. No es que yo tengo la pasión, yo tengo el deseo, yo sé cómo, Cristo vive en mí, el Espíritu Santo, los dones del Espíritu, todo eso es bueno y todo eso está allí. Gracias a Dios que todo eso está allí. Pero necesitamos entender que hay una dinámica, porque hay cantidad de gente que tienen malas experiencias tratando de ayudar, sí, imagínense, tratando de ayudar a otros y terminan con una mala experiencia, ¿verdad? Eso pasa continuamente, eso pasa diariamente, eso pasa en todos los niveles. Por eso tenemos que saber cómo hacemos eso. Nosotros no podemos ayudar a alguien que no está dispuesto a hacer ningún cambio. Es decir, por eso en los cuartos de narcóticos y alcohólicos anónimos se llama tocar el fondo. Tocar el fondo significa que a una persona hay que dejarla que toque el fondo, significa hasta que esa persona no le duela más que lo que le gusta la droga. Es decir, que el dolor que le produzca su situación no sea más grande que el efecto que le produce la droga, esa persona no va a buscar cambiar. Esa persona va a seguir consumiendo, y no hay nada que tú puedas hacer por esa persona. Hasta que esa persona... ¿Qué pasa si nosotros tratamos de ayudar a gente y cambiar gente que no se quieren cambiar, que no quieren salir de allí? Es como que tú tratas de sacarle el demonio a la persona, pero la persona, en lo que le sacaste el demonio, va a regresar a lo mismo y se le va a meter el demonio otra vez, porque la persona no tiene ningún interés en hacer ningún cambio. Entonces tú todos los fines de semana le sacas el demonio, se lo reprende y la persona va y se enfanga, va a regresar a lo mismo, porque no quiere. Entonces, ¿qué pasa con eso? Se crea una codependencia. Se crean situaciones estresantes. Hay un librito que se llama ¿cómo se llama? Clergy Killers, los asesinos de los clérigos, de los pastores, los que están ¿verdad? Clergy Killers. ¿Por qué? Porque hay una gama extensa de posibilidades que una persona termina o se quema, se frustra o se muere. Tratando de ayudar, mire, si la persona que va a rescatar, el que no sabe nadar, el que sabe nadar se puede morir junto al que no sabe. Eso, todo el mundo sabe que eso es así, es decir, no hay que poner la mano en el fuego. Es decir, es una realidad en la que todos vivimos. Para poder ayudar gente, nosotros tenemos que saber cómo ayudar a la gente, ¿verdad? Porque hay una dinámica. Yo he tratado de ayudar a gente. Pastor, mire, bueno, ¿cómo me pueden ayudar? Sí, yo lo puedo ayudar, ok, mire, vaya aquí, pastor, ¿no será que usted puede ir por mí? Ya eso es la primera señal que no me gusta. Me estás diciendo que no tienes trabajo, me estás diciendo que la estás pasando feo, me estás diciendo que necesitas que te ayudemos. Te estoy diciendo dónde te van a llevar, dónde te van a ayudar, dónde está la solución. Y entonces tú quieres que yo vaya por ti. Ya eso no me suena bien. Pero bueno, si hay una gran razón. Lo que quiero decir es que
Cuando el esfuerzo que tú tienes que hacer es mayor que el esfuerzo que está haciendo la persona que tú estás ayudando, ya no es una buena señal. Esa persona va a terminar por convertirse en una carga, en un mono que tú vas a tener que llevar encima. Esa persona se va a convertir en un problema. En vez de tú ayudarlo, tú vas a necesitar que alguien te ayude a ti para poder bregar con eso. Porque ya no es un buen signo. Nosotros no estamos aquí para cambiar a nadie. No es nuestra responsabilidad cambiar a nadie. Porque nosotros no somos el Espíritu Santo. Lo único que puede cambiar a otro ser humano, y que puede convertirlo y que puede cambiarlo, es el Espíritu Santo. Nosotros no podemos hacerlo. Entonces nosotros tenemos que entender, cuando trabajamos con seres humanos, gente ayudando a gente, tenemos que entender hasta dónde llega mi responsabilidad. Hay gente que si yo la llamo, viene a la iglesia, pero si no la llamo, no viene. No la llamo. No la llamo porque entonces el compromiso es conmigo. Si lo he llamado 500 veces y las 500 veces ha venido, entonces la persona lo que está esperando es muy malo. Si yo sigo, yo estoy creando un sistema de codependencia, yo con él y él conmigo. No puedo. Si no puede relacionarse directamente con Dios y establecer una relación profunda con Dios, ¿para qué pinto yo ahí? Las parejas no son de 3, las parejas son de 2. Si la persona no se puede conectar con Dios, ahí estamos haciendo un triángulo que no sirve para nada. No sirve para nada porque yo no puedo vivir la vida de fe por esa persona. Todo el interés que yo tengo para que esa persona no va a funcionar. Entonces, uno busca al que está recién convertido, al que está comenzando, al que está debilitado, al que es débil. Pero uno no puede buscar al que tiene 10 años en la iglesia, que lo llamó, que lo visitó, que lo afirmó, que le dio palabras, que le mandó un texto. Espérate, no viene, tiene un problema. Entonces, lo que quiero decir es que aún Jesucristo dice, no le tires las perlas a los perros. Hay un momento en que uno tiene que saber, espérate, esto va y esto no va. Hay cosas, es decir, el evangelio no es mercancía abollada que nosotros la estamos rematando para que dame lo que pueda, dame lo que quiera. No, esto no es si tú quieres o el gusto tuyo. O tú haces las cosas aquí con relación a Jesús como Señor y autoridad, o no venga, porque ¿para qué vas a venir? Es decir, por último, es mejor que no venga, porque si viene, vas a ser un mal testimonio para los que quieren progresar. No sé si me entienden, a veces uno tiene que perder para poder ganar. Trabajar con gente no es un asunto fácil. A veces lo mejor que tú puedes hacer por una persona es dejar que la persona se estrelle. En el amor de Dios, a veces lo mejor que puedes hacer por la persona es que la persona llegue a lo más bajo, a lo más, ¿verdad? Para que la persona, entonces la persona te comienza a escuchar. Entonces la persona comienza a hacer lo que tú estás, espérate, ahora sí te voy a ayudar, ahora sí voy a caminar contigo, ahora sí te voy a acompañar en el proceso. Pero mientras tú me quieras arrastrar a mí, para ti, para tu campo, y no quieras tú venir a lo que yo te estoy diciendo, que te estoy hablando con la palabra, que te estoy diciendo el deseo y la voluntad de Dios, tú me quieres, no, entonces así no. Nosotros trabajar con gente es la cosa más complicada que hay en el mundo. Porque todos los seres humanos tienen sus propias maneras de concebir la realidad. Todos los seres humanos tienen sus trastornos, sus crisis, sus tragedias, sus hábitos. Cada ser humano es diferente. No hay una reglita que se la aplicas a todos. No, porque no es una máquina que estás calibrando, no es un piano que estás afinando. No, todos los seres humanos son diferentes. Entonces, el ministerio, a la hora de la chiquitica, es gente ayudando a gente, pero el que está ayudando tiene que saber cómo hacerlo. Porque hay momentos en que ese que no quiere te está quitando el tiempo de ayudar a uno que sí quiere, a uno que sí está dispuesto, a uno que sí le va a echar ganas. Entonces hay momentos en que Jesús tuvo que quitarse la multitud de encima, porque esa multitud no estaba en capacidad. Jesús tuvo que decirle a aquellos 3 en Lucas 9, tuvo que decirle, ¿sabes qué? Ustedes no están aptos. Váyanse a otra cosa, muchachos, pero ustedes no están aptos para venir conmigo.
Es decir, hay un momento en que Jesús tiene que decir no. El endemoniado gadareno se quiso venir detrás de Jesús, montarse en la barca con Jesús y venirse con los dos, y Jesús le dijo, no. Regrésate a la casa tuya, regrésate a donde tú viniste y proclama ahí el evangelio. No tienes que venirte conmigo. Es decir, eso no es por eso es que hay que saber cómo es que nosotros ayudamos a la gente. ¿Cómo es que la ayudamos? Porque este asunto es complicado, es difícil, y sabe que puede ser desgastante. Puede ser desgastante porque terminamos llevando un peso, una carga, una preocupación que nos hace más daño a nosotros que al que estaba metido ahí. Nos trae a nosotros más complicaciones y más entuertos que a la persona que está metida ahí. La persona que está metida ahí está en otra cosa. Porque ese ni siquiera se ha dado cuenta de los riesgos y los peligros y nada, ¿no? Ese no tiene conciencia de nada. Entonces nosotros tenemos que, y de esto precisamente que va a hablar un poquito el pastor Lupito en nuestra próxima sesión, ¿verdad? Lo que se llama la ética pastoral. La ética pastoral. La ética pastoral tiene que ver mayormente con el asunto de cómo tratamos a la gente. ¿Cómo los ayudamos sin que el que los va a rescatar del agua se ahogue con ellos? Es decir, ¿cómo hacemos eso? Es un acto de pericia. Y gracias a Dios que obviamente el Espíritu Santo nos acompaña, no estamos solos en esto, pero mire, toda la gente que se acerca a la iglesia es porque tiene un problema. De hecho, Jesús dice, yo no vine a buscar a los que no están enfermos, sino a los que están enfermos. La única persona que no tiene una solución es la persona que no tiene ningún problema. La persona que dice no tiene ningún problema no tiene ninguna solución. Esa persona no tiene solución a su vida. Es decir, sí, porque es que la iglesia funciona entre los que tienen problemas. Esa es la premisa. No dice Pablo que Dios escogió la escoria. Es decir, lo que tenemos que dar por sentado es que la gente que se va a acercar a la iglesia es la gente que está más mala de todo. La gente, por lo menos la gente que está más mala y se ha hecho consciente de su necesidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada persona que entre por esa puerta es un problema que está entrando. O un conglomerado de problemas, porque en muchos casos son, ¿verdad? Es un problema con un montón de problemitas. Lo que quiero decir es que nadie llega a la iglesia sano. No existe. No existe. Es más, el pastor es lo que se llama un wounded healer. Es el sanador enfermo. El pastor es el wounded healer. Es el que está sanando a los otros, pero él mismo tiene una herida que se la está cuidando. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque aquí ninguno estamos sin tener nuestro punto de quiebre. Aquí, eso será cuando lo corruptible se vista de incorruptibilidad, y eso será en el cielo, eso será en la gloria, en la presencia majestuosa de ese día no ha llegado todavía. Así que aquí en la iglesia lo que pasa es que hay unos que ya están atendiendo otros problemas y ya superaron unos problemas, y esa es la única ventaja que tienen unos sobre otros, que unos ya saben cómo curarse la herida y otros todavía están aprendiendo, pero todos aquí somos heridos, todos aquí somos casualties, ¿no? Somos el efecto de la guerra. Todos aquí venimos con nuestras heridas, unas más que otras, pero todos estamos en procesos de transformación, todos, y por lo tanto, cuando nosotros entendemos que la iglesia es gente ayudando a gente, tenemos que prepararnos para eso. Algo que yo creo que es inevitable en lo que la iglesia tendrá que prepararse, pero yo pienso que tendría que haberse preparado 20 años atrás. Pero lo que la iglesia tiene que prepararse hoy es cómo trabajar con los homosexuales y las lesbianas.
Eso está tocando la puerta así, con golpes, y nosotros... Yo no me imagino cómo hacer ministerio con ellos. No me imagino, yo no sé por dónde entrarle a eso. Pastor, pero si ya los católicos lo aceptan. Pero precisamente por eso es tema es cómo delicado. nosotros hacemos ministerio con ellos. Ministerio, No aceptar su pecado. No, aceptarlo es la solución. Sí, aceptarlos a ellos como personas. Y persuadirlos que ellos no son los que se rechazan, sino el pecado que habita en ellos. Precisamente, pero ¿cómo hacemos eso para hacerlo bien hecho? Porque está la ley que después su comportamiento es discriminatorio para ellos. Sí. Eso yo considero que esa es la ley que prácticamente cualquier expresión tuya respecto a su pecado ya es un acto de discriminación que yo puedo ser demandada. Ajá. Entonces yo creo que esa es la parte bien compleja. Sí, No es fácil. pero que también... Porque tú lees la Biblia y la Biblia es clara, pero ese punto, por eso es que incluso a nosotros nos quieren callar. Sí, ellos están pero- atacándonos muy Sí, fuerte. claro. La defensa de ellos es, no, porque ustedes son homofóbicos. Bueno, espérate un momentito. ¿En quién es el homofóbico? Porque tú estás renunciando a hacer lo que tú originalmente naciste. Pero tampoco se trata de acusarlos, porque es complejo, no se crea. Es complejo, no es un asunto que es fácil de hacer. La cosa yo pienso que por lo que es complejo también, una es lo que dijo Sara acerca de las leyes que los protegen, pero es porque también ya son un grupo. Se han hecho Entonces No, ya se organizan, se han hecho Están muy fuertes. organizados. Hay una organización tremenda. Entonces cuando uno trata, es como que ellos dicen, ¿a dónde me estás tratando de llevar? Ajá. Si yo ya tengo mi grupo, Claro. ya aquí me aman, aquí me aceptan como yo soy. ¿A Exactamente. dónde me vas a llevar? Entonces, Exactamente. eso es lo complejo. No, es complejo. Y eso es lo que estaba pensando, o sea, el grupo LGTBI, no, por decirlo así, está bien organizado, pero la iglesia en ese tema no está organizada. Claro. Yo creo que por eso ha avanzado mucho. Claro, y especialmente, bueno, iglesias pequeñas poco pueden hacer, porque para eso se necesita gente especializada, se necesita gente que sepa, que venga de ese mundo y que sepa cómo bregar con ese tipo de cosas. Tiene su complejidad, y claro, obviamente, ¿qué hacemos? Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con una iglesia pequeña? ¿Verdad? Una iglesia que está enclavada en un lugar. Yo di el ejemplo de nosotros estamos acá, no tenemos aparentemente crisis, digamos, a lo mejor en un sector como este, donde hay gente de clase media alta, por estar aquí pegados a Coral Gable, por este barrio, un barrio bueno, probablemente los problemas que tengamos son los problemas de gente de clase media alta, uso de drogas, por ejemplo. A lo mejor hay un alto consumo de droga entre jóvenes, algo que es difícil calibrar fácilmente, a no ser que, ¿verdad? Conciliación familiar, Sí, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y si tenemos que ver, porque entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, bueno, si la iglesia quiere ser visible, no más invisible, ¿cómo se hace visible en el lugar donde está enclavada? La pregunta es, no es qué es lo que yo les puedo ofrecer. Porque si yo parto de la pregunta, ¿qué es lo que yo les puedo ofrecer? Bueno, eso complica las cosas. La pregunta más bien es, la pregunta no es ver cuál es el problema allí que hay. Porque si yo comienzo con los problemas, me voy a frustrar. Digo, son tantos, que wow, ¿cómo le meto yo mano a todo esto? Si aquí hay esto, y hay prostitución, y hay droga, y hay lo que decía Jeffrey, ¿verdad? Desconfiguración de la familia, destrucción de la familia, alto rate de divorcio. Es decir, wow, cuando hago la lista de problemas, la lista es más grande que yo. ¿Qué hago? La pregunta no es esa, la pregunta no es cuáles son todos los problemas que hay que conocerlos, obviamente, pero la pregunta no es, el método no comienza con ver cuál es el problema, el método comienza con ver qué es lo que yo puedo ofrecer, qué es lo que yo sí tengo, mejor dicho, qué es lo que yo sí tengo. Vamos a suponer
que nosotros en la iglesia tenemos un médico y 3 enfermeras. Yo tengo un recurso capital ahí, ¿no? Identifico además que además de tener un médico y 3 enfermeras, tengo 3 abogados. Es un recurso capital ahí también. Y descubro que además tengo 4 personas que fueron drogadictos y que participan asiduamente en los grupos de alcohólicos anónimos o narcóticos anónimos. Entonces yo identifiqué en mi iglesia cuáles son el capital simbólico que yo tengo dentro de mi iglesia. Ahora, yo no podría echar a andar un ministerio con jóvenes si todo lo que tengo son viejos. No podría echar a andar un ministerio para las prostitutas si no tengo gente que haya vivido en ese mundo, que conozca ese mundo y que tenga un llamado a ese mundo. Pero tengo una posibilidad de comenzar algo aquí. Puedo ofrecer ayuda legal porque tengo abogados que estarían dispuestos a donar una fracción de su tiempo para apoyar a gente que tiene necesidad legal. Tengo acá este médico, estas enfermeras que a lo mejor podríamos establecer un centro de ayuda para asuntos de salud física. Es otra cosa, o sea, hay otra beta, ¿verdad? Usted sabe que la beta es cuando en la caverna se comienza a mostrar muestra de que hay un mineral escondido ahí, ¿no? Entonces, esto es una beta acá. Y luego tengo esta gente que trabaja con alcohol, vienen de ese mundo y que conocen cómo trabajar con gente. Bueno, es otra beta, otra posibilidad de comenzar un ministerio. Entonces, yo tengo 3 cosas que sí puedo levantar, tengo el personal, tengo la gente, tengo gente que tiene el conocimiento. Todo eso significa un capital simbólico. Ya tengo un capital simbólico en esas 3 áreas. Y esos serían 3 ministerios en los que yo podría echar a andar. ¿Ve? Eso es una posibilidad. La otra es si yo asumo que la necesidad ya es demasiado grande. Entonces la otra cosa es, bueno, hay la posibilidad de que yo me prepare, reoriente, recursos humanos y financieros para atender esa necesidad, ¿verdad? Eso es otra posibilidad. Pero la iglesia va a tener que buscar siempre alguna manera de, bueno, cómo nos hacemos visibles, cómo nos hacemos presentes en medio de esta realidad en la que nosotros estamos viviendo. Y para eso hay que hacer un assessment, ¿verdad? Una evaluación. Y en los Estados Unidos hay muchas formas en que eso se puede hacer. Se puede hacer por zip code, se puede hacer para eso son el censo de los Estados Unidos. Hay muchas formas de recabar información acerca de quiénes son los que viven ahí. Aunque yo viví en Chicago y me sorprendió ver cómo sectores de la ciudad, que en un momento eran mayormente polacos y pasados 2-3 años ya eran hispanos. Cuando se comienzan a mudar, todos comienzan a vender las casas, todos comienzan a irse. Es decir, es como, y como en la ciudad de Chicago hay mucho el tema de las gangas, ¿verdad? Pero bueno, cada ciudad es diferente. Es decir, lo que hoy, mientras te estás preparando para ir a ayudarlos, cuando sales a ayudarlos ya te cambió el vecindario. Ya es otro vecindario. Bueno, esa es otra dinámica. Pero bueno, lo que les quiero decir es que en el ministerio, el fin último es ayudar a la gente. El fin último es cómo es que Cristo se encarna por medio de nosotros
para tocar la vida de otra persona, ¿verdad? Es decir, ese es el fin último del ministerio. Y por eso les dije que cuando el pastor Lupito venga, él va a hablar sobre el tema de la ética ministerial, porque ¿cómo hacemos esas cosas para hacerlo legítimamente y genuinamente y evangélicamente? ¿Cómo lo hacemos, verdad? Y hay que tomar en cuenta unos elementos éticos que son imprescindibles para poder hacerlo bien hecho y que no se convierta en un ruido espiritual, es decir, algo que desenfoque a la gente de lo que estamos pretendiendo hacer, que no comuniquen algo que sea discordante, que sea, digamos, polifónico, una voz que retumbe, que opaque la voz que quiero, donde viene el mensaje verdadero, ¿no? Que la otra sea más audible que esta. Y eso pasa con mucha frecuencia. Ahora, son grandes retos. El ministerio no es fácil. Pero si ustedes tienen un llamado y tienen claridad de lo que Dios les está llamando a hacer, sigan formándose, sigan cultivándose, oren, busquen del Señor, porque Dios quiere usarlo. La Escritura dice, Mateo 9, hacia el final del capítulo 9, Mateo dice: pídanle al Señor de la mies que mande obreros a su mies. Y lo cual quiere decir que la necesidad de gente que se envuelva en el ministerio es inmensa y nunca se va a detener, nunca se va a acabar. Nunca vamos a decir tenemos todas las plazas llenas. Eso no existe. ¿Por qué? Porque el reto, la necesidad es monumental y por lo tanto la iglesia tiene que prepararse para eso. Hay demasiadas cosas por hacer, hay demasiado trabajo para hacer. Sí, sí, adelante. Bueno, no sé, yo pienso que los hermanos también han hecho lo mismo. La esencia es que sí, tú te llevas bien con ellos, oye, qué chéveres son los hermanos, hacen buenas cosas, tienen buenos corazones, pero cuando tú empiezas a hablar de Dios, como que te... Con los hermanos. Tú estás hablando, tú estás hablando ya en medio de fuera de la congregación, en tu trabajo. Oh, ok. Cuando dijiste los hermanos ahí. Sí, pero tienes buena opinión de las personas que te ya veo. Sí, tienes buena opinión. Uy, qué buen corazón tú tienes. Uy, qué buena persona tú eres. Ok, hasta ahí todo funciona bien, pero cuando tú empiezas a hablar de Dios, pues como que te toman por tonto. Y entonces, ¿cómo tú vas a empezar a hablar de un tema que tú tienes adentro, que tú tienes incluso hasta el impulso que no es ni tuyo, de hablar de Dios? Claro, porque mira, la Biblia dice que las cosas espirituales se disciernen con los espirituales. O sea, ellos no van a entender lo que tú estás diciendo. Tú estás hablando del planeta Marte. Para ellos tú estás hablando del planeta Marte. Sí, porque como que ya superaron esa etapa. Ay, ya yo pasé por la etapa de la fantasía y la cosa, porque te tildan de iluso o algo así. Sí, pero mira, ve, lo que dice la Escritura es: cuando yo estuve delante de ustedes, no les hablé con palabras de sabiduría humana, para no quitarle la eficacia a la cruz de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Sí, es la parábola. Tú le puedes adornar toda la cosa, pero lo que trabaja de la cruz de Cristo es que solamente se entiende y se acepta por la fe. Sí, pero ese conocimiento yo no te lo puedo dar con todo mi palabrerío, con 10 años de teología, no te puedo hacer entender el la concepto. obra siempre va a ser la de Cristo. Por eso tú abres la boca. Muchos serán llamados y pocos escogidos. No, sí. Está claro, a mí me queda claro. Sí. Pero te van a rechazar porque la cruz es escandalosa, la cruz nadie la quiere, a no ser que el Espíritu Santo revele lo que hay en ella. Por eso tú predícala,
te rechazan, siéntete afortunado. Porque Sí, se está cumpliendo pero la palabra. lo que le quiero decir es que incluso tú te sientas al lado de la persona que tú dices, concha, ese hombre tiene un corazón, esa mujer tiene un corazón. En mi trabajo hay una mujer que es católica, católica, y esa mujer me da la razón en todo lo que yo hago. Ahora, cuando yo le digo a ella, no, porque mira, el problema es que hay que perdonar, le meto un viaje. y es católica. Claro. Pero no, que no me haga una que lo de barato. Claro. Pero bueno, Sí. lo vamos a, eso que tú estás experimentando, lo experimentamos todos. Sí, ¿crees? ok. Todos. Yo creo, Pastor, para apoyar un poco lo que dice Yuri, yo creo que uno de las grandes cosas que existe, primero que la gente conoce a Dios porque todos provenimos, o sea, todos somos de raíz católica. Sí. Entonces tenemos un concepto de Dios católico. Entonces eso ya por ahí ya se separa la cosa porque entonces la iglesia también es clasificada de una manera y no saben qué realmente representa la iglesia o qué realmente es Dios. Claro. Entonces en ese punto ya se pierde mucho cuando tú le vas a hablar de Dios porque una vez ven el sacerdote y ven la misa. Claro. Entonces es muy complicado en ese a veces, tema. Pero lo bonito, mira, es que lo bonito es que el Espíritu Santo es el que hace la obra. Exacto. Es correcto, no es tuyo, no es. Tú no cuentas, tú lo que hablas, tú eres el cuerpo de Cristo, tú estás hablando. Exactamente. Es decir, la gente tiene que, o tú te tienes que creer, eso es importante. Tú te tienes que creer que tú eres parte de mira, Cristo hablando. Tú eres el megáfono, la voz. voz es de Dios. Exacto. La voz. Tú eres el megáfono. Tú Es solamente correcto. dedícate a amplificar Sí. lo que Dios dice. A veces como que, caramba, esto puede ser que funcione. Y les hago el cuento No. de la mejor manera que yo puedo, de mi testimonio, de lo que yo viví. Y la gente se queda asombrada y dice, wow. No te frustres, sigue adelante. Sigue adelante. ¿Cómo es posible? No, porque mira, este es el verdadero apoyo. Dios. No, ya tomó un rumbo. Porque hasta donde yo hice el cuento le gustó. Pero cuando yo digo que el autor principal de todo lo que yo le dije fue Dios mismo. Claro. Miren, ¿cómo se llama? Entonces, miren, para terminar. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta con relación al tema antes de salir del tema? No. Ok, para terminar. Tenemos lo de la vestimenta resuelto. Cómprenlo si es así como lo van a hacer, alquílenlo si es así como lo van a hacer. Mi sugerencia es que la próxima vez que vengan, día 5, lo traigan, lo colgamos ahí, lo tenemos ya aquí para que no haya los peligros de que se me quedó, se me olvidó, no me llegó, Entonces, háganlo hoy. Sí, hoy, quiero decir, en los próximos días para que eso les llegue a la casa con tiempo. Entonces, ese tema ya lo tenemos hablado. La gente que va a venir de afuera ya saben también esto. Todo el mundo va a estar en la misma página. No tienen que preocuparse, todo el mundo va a estar aquí en la misma condición. Tenemos claro que nos vamos a reunir el día 5, febrero 5 y 6. 5 para recibir la clase con el pastor Lupito, es la clase magistral que da el rector de la universidad. Va a ser sobre la ética ministerial, que es el pedazo, el fragmento que nos faltó hoy. Yo intencionalmente lo dejé ahí, ¿verdad? Para que él retome y pueda pegarle ese pedazo que faltó el día de hoy. Y dijimos que el día 6, 11 de la mañana, todo el mundo acá, vamos a tener un servicio abreviado y vamos a interpolar la graduación dentro del servicio dominical. Eso será el día siguiente, día 6. Inmediatamente después del servicio va a haber un agasajo, un brindis, un pequeño tiempo para, ¿verdad?, comer, compartir. Ustedes tienen la posibilidad de invitar a personas que ustedes consideren que son significativas para ustedes, que les gustaría que estén presentes en ese día de graduación. ¿Alguna pregunta relacionada a eso? ¿Estamos todos en la misma página?
Ok. Pues nada, ahí está William. William, ¿tú tienes alguna sugerencia que te vayan a ver o algo más adicional? Sí, que te vean. Que te vayan a ver hoy mismo, porque ¿verdad? Si hay algo que hay que solucionar, tanto de académico como de económico, William es la persona que les puede dar las sugerencias que van con eso, ¿ok? Entonces háblenlo con William hoy, por favor, muy importante. Gracias por venir. Recuerden, nos veremos la próxima y les solamente darles este regalito para ustedes que se van a graduar. De verdad, basta.